El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Precisamente, 2 estudiantes de la Facultad de Ingeniería obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías en una importante reunión y conferencia científica. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este logro que obtuvieron en la conferencia TMS de Minerales, Materiales y Metales, se encuentran con nosotros los estudiantes Marcos Corchado. Él es estudiante de Ingeniería Mecánica, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo te encuentras, Marcos? Muy bien, gracias. Bienvenido. También se encuentra con nosotros Gerardo Nazario. Él es estudiante de Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿usted? Bien, nosotros aquí en Foro Colegial hemos conversado con muchos estudiantes que han participado en diferentes conferencias científicas. En este caso, ustedes han participado en la conferencia de TMS. ¿De qué se trata esa conferencia y a qué nivel científico es que ellos aspiran? Bueno, básicamente reúnen muchos investigadores subgraduados, graduados también, y lo que hacen es una conferencia y se trata sobre nuevos hallazgos y nuevas investigaciones en el tema, en el área de materiales, ya sea compuestos, ya sea metales y cerámicos. Y para participar en ese tipo de conferencia, ¿qué deben hacer? Primero que nada, se debería ser miembro de Material Advantage, que es la organización en que nosotros estamos inscritas. Y aparte de eso, pues tener una buena investigación, haber trabajado durante el semestre haciendo investigación en el área de materiales y tener algo con base, algo que se pueda representar y que tenga datos y resultados para poder competir en esta conferencia. Gerardo, ¿cuánto tiempo le conlleva a un estudiante antes de participar en este tipo de conferencia preparar ese tipo de investigación que ustedes presentan allí? Yo, para presentar en TMS, tuve que tener resultados durante 1 año y medio para finalmente mandar, estos son mis resultados, este es el abstract que tengo, y esperar a que te acepten en la categoría que tú deseas entrar. ¿Y cómo es el proceso para que te acepten? O sea, se llena una solicitud, se hace un ensayo, ¿qué tienes que hacer? Se hace una solicitud donde tú escribes un ensayo de 250 palabras de qué trata tu investigación y cuáles fueron tus resultados brevemente. En las próximas semanas, pues entonces, después de que lean todas las investigaciones que han mandado para esa categoría, eligen las que ellos entienden que son las que deben poner en la conferencia. En el caso de ustedes, ¿es la primera vez que participan en esta en particular conferencia científica? Sí, Ajá. ¿Y qué tal la experiencia? Pues fue buenísima. Uno siempre se pone nervioso antes de presentar. También uno está presentando uno está compitiendo con muchas universidades buenísimas. Nosotros estamos compitiendo con Colorado School of Mines, estamos compitiendo con UF, entre otras universidades, así que la competencia es fuerte, hay que prepararse bien, pero a base de todo, pues de verdad fue una experiencia que uno, después de vivirla, uno se siente mejor investigador, mejor científico, mejor estudiante, así que de verdad te prepara en cuestión con tu carrera profesional y tu carrera académica, es una buena preparación. ¿Y en tu caso, Gerardo, cómo fue esa? En mi caso me gustó mucho por la parte social. Había muchos expertos y gente que sabía que uno va para allá y uno se entera de las cosas nuevas que hay, uno tiene que hablar con las personas que tienen doctorado y un montón de conocimiento en esa área. Y esa fue la parte que más me gustó, aparte de ver todas las investigaciones de las personas
de diferentes partes de la ingeniería en materiales. Me han contado otros estudiantes que han ido a otras conferencias científicas que una vez estás allí, presentas un afiche y viene un grupo de jurados, un grupo de expertos, y ahí tú tienes que defender, que es como si fuese defender tu tesis. Sí. ¿Cómo les fue a ustedes respectivamente en esa dinámica? Pues como dije, uno siempre se pone nerviosísimo antes de presentar. En mi caso, yo creo que estuve 5 horas antes sin poder comer. Pero sí, siempre te van a tratar siempre son escépticos hacia tu investigación. Siempre van a tratar de conseguir por dónde fallaste. Y algunas veces sí encuentra algunos fallos en tu investigación, pero uno tiene tiene que no dar una excusa, sino explicarlo por qué no se hizo o por qué no es tan importante o relevante. Pero sí, siempre, ¿cómo te explico? En mi caso, después del primer jurado que viene, después de ese, pues uno se pone menos tenso. Me han dicho eso otros estudiantes, parece Sí. que esa es la pauta. Y es pregunta y respuesta, o sea, la dinámica que se da allí es que te están preguntando Sí. diferentes aspectos de investigación. Siempre vienen y te van a decir, pues explícame un poco acerca de la investigación, y uno empieza ahí, y mientras uno va explicando la metodología, los datos, todo lo que conlleva esa investigación, pues te va a entrar entonces a hacer preguntas, cosas que ellos no entienden o cosas donde vieron que puede ser, pero ¿por qué no hiciste aquello? Y entonces, pues, uno de ahí uno parte y uno es siempre, esa es la dinámica, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Gerardo, ¿cómo te fue a ti con los jueces que pasaron hasta tu afiche? Pues cuando llegaron a mi afiche, yo practiqué lo que hice en Puerto Rico. Entonces, después de que ya uno da una breve introducción y dice más o menos la metodología, ellos miran tu poster y te van preguntando, como dijo mi compañero Marco, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué esto qué es lo que significa? Y uno va contestándole. A medida, pues uno tiene que contestarle sin miedo, porque una vez que uno como que demuestre como que un poco de duda, van a pasar a otra persona, o como que van a empezar a seguir dándote por ese mismo pregunta aislado. Pero esa fue la parte que me gustó, porque hasta cierto punto me pusieron a presión y pude saber qué era lo que yo podía dar. Es como un fogueo para lo que va a ser después la vida laboral de ustedes, que me imagino que tendrán que defender muchísimos conceptos. Probablemente sí. Exacto. Sí, para escuela graduada de verdad también es una preparación para escuela graduada, porque básicamente se siente, aunque no he defendido una tesis, pero me puedo imaginar entonces ahora lo que me espera cuando defiendo una tesis, y ya yo sé cuán preparado debo de estar cuando presento mis investigaciones o presento mi tesis para escuela graduada. Marcos, en tu caso, ¿en qué categoría obtuviste el primer lugar? Mi categoría era la división de metales livianos. Y entonces, ¿sabes más o menos contra cuántos otros estudiantes te medías en esa categoría? ¿Como cuánto estaba en mi división? Ajá, sí. Básicamente yo creo que eran unos 5 estudiantes, pero de nuevo eran de escuela, era Colorado School of Mines, era UF, eran escuelas prestigiosas de Estados Unidos, donde cogen en serio la investigación. Así que cuando llamaron tu nombre, que eras el primer lugar, ¿eso se hace en una ceremonia de premiación o le ponen un ribbon a la ficha? ¿Cómo es? Básicamente era un ribbon, y yo no esperaba ganar. Yo estaba durmiendo y me levantaron esa mañana diciendo que había uno en mi afiche, y tuve que ir hacia la conferencia para... Quizás es el segundo o tercer lugar, ¿verdad? No te esperabas el primero. No me esperaba el primero, no. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Se siente buenísimo, sí. Qué bueno. ¿Y en tu caso? ¿En qué categoría estuviste compitiendo? En extracción y procesamiento de materiales. ¿Y sabes más o menos cuántas competencias tenías? En las universidades que había, pero la competencia, sinceramente... Ajá, quizás unas 5 también o 6 universidades que estaban allí. ¿Y qué tal? ¿Esperabas? ¿Cómo fue cuando te enteraste de ese primer lugar? Cuando yo me enteré del primer lugar fue como... Pues me regalaron, ¿cómo te explico? Fue como si te dieran un regalo que tú no te esperabas. Pues así. Muy bien.
No, es que fue en el momento que es como una euforia que te da. Sí, Como que, sí, yes. sí. Pero bueno. Y no tan solo representan al Colegio de Mayagüez, sino que estaban representando a Puerto Rico en ese momento. O sea, ¿qué peso y qué significado tiene para ustedes representar una institución y a un pueblo? Bueno, de verdad, uno compite y lo bueno es que uno demuestra que aquí en Puerto Rico y especialmente en el recinto de Mayagüez tenemos estudiantes capaces de hacer investigaciones serias, investigaciones que demuestran frutos. Y eso va a nivel internacional, ya que no solamente eran universidades de Estados Unidos compitiendo, sino también había universidades de Canadá y otros países. Así que sí estamos demostrando que nosotros tenemos estudiantes de calidad a nivel internacional aquí en Puerto Rico. Previo a esta experiencia, a esta conferencia científica, ustedes habían participado en otras, no en esta misma, porque en esta misma no habían participado anteriormente, me dijeron, pero en otros tipos de conferencias científicas de este nivel. De este nivel no, yo no había salido de Puerto Rico, yo no había participado en otra. Mis compañeros sí, que son coautores de la investigación, habían ido a otra, entonces como era la primera vez de cada uno, pues me tocó ir esta vez. ¿Y en tu caso? No, esta sería la primera vez. La primera vez, oye, comenzaron bien, o sea, comenzaron esa primera con primeros lugares, qué excelente. Para beneficio de los que nos están sintonizando y a modo de que entiendan, ustedes me pueden explicar de qué se tratan sus investigaciones. Ese es un rol del científico, sepan ustedes, que el público en general pueda entender eso técnico que ustedes hacen. Sí. Mi investigación trata sobre coger una placa de vidrio en cantitos porosos y hacer una placa que el suelo contaminado lo va a ponerlo encima y a través de la lluvia esa placa de vidrio va a estar químicamente alterada de tal manera que abajo del suelo quede restaurado. Y entonces me dices que tienes unos coautores con esta investigación. ¿Cuál es la dinámica? ¿Son de diferentes departamentos? Tenemos de ingeniería civil, de ingeniería mecánica y de ingeniería química. ¿Y qué ustedes aspiran con esa investigación finalmente en un futuro? ¿Van a seguir con ese mismo proyecto? Después de que terminemos ese proyecto, queremos ver qué aplicaciones se les puede dar en el mundo de la industria. Pero, pues, yo puedo decir que con toda la ingeniería, pues, se puede abarcar lo que es la investigación, porque en ingeniería mecánica tú ves las propiedades del material, en civil ves cómo es que aguanta a gran escala, en química, pues, hacer la alteración que tenemos que hacer en la placa de vidrio. ¿Y en tu caso, Marcos? En mi caso, pues, lo que nosotros estamos estudiando sería un aluminio que tiene aluminio, zinc y boro. Entonces nosotros hacemos unas muestras y las rompemos. Entonces después de romperlo, nosotros estudiamos cómo está rompiendo el material. Y entonces en base a cómo se está rompiendo ese material, entonces podemos manipularlo para ver cómo podemos hacer un mejor aluminio para las aplicaciones que nosotros queremos en base a ese estudio. Así que ese fue el proyecto que nosotros estuvimos trabajando alrededor de 2 semestres. Muy interesante. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre la importancia de la investigación subgraduada, a los centros y a los programas que estos jóvenes están afiliados y qué consejos ellos les dan a otros jóvenes que aspiran una vida universitaria. Así que no se retiren, en breve regresamos. Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con los jóvenes Marcos Corchado, él es del Departamento de Ingeniería Mecánica, con el joven Gerardo Nazario, él es del Departamento de Ingeniería Civil. Ambos jóvenes, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, obtuvieron un primer lugar en sus respectivas categorías en una conferencia muy importante, la conferencia del TMS relacionada con lo que tiene que ver con minerales, metales y materiales. Ellos están afiliados también a una asociación llamada Material Advantage y es la primera vez que los jóvenes participan en estas conferencias científicas que, como hemos visto aquí en otras ediciones del programa de Foro Colegial, le abren puerta a los estudiantes porque pueden relacionarse con otros científicos, tanto ya profesores a nivel de doctorado como con otros estudiantes que están interesados en la investigación. Y antes de irnos a la pausa, cada uno de ellos nos explicaba de qué trata su investigación y las expectativas que ellos tienen de estas investigaciones y les pregunto, estas investigaciones que ustedes hacen son con personas de diferentes departamentos, o sea que ustedes están integrados desde ahora, desde su educación subgraduada, con otros jóvenes de otros departamentos, Marco. Sí, sinceramente
una investigación y una colaboración interdisciplinaria. Por lo menos yo trabajo con un estudiante de Ingeniería Industrial, Fernando Reyes, y básicamente entonces cuando tenemos que hacer cualquier análisis estadístico o básicamente agrupar data, pues entonces él es una gran ayuda, que si no fuese por el hecho que hay diferentes estudiantes de diferentes disciplinas dentro de la investigación, pues no tuviese una investigación tan sólida como lo hacemos nosotros. Estas investigaciones, por ejemplo, en el caso de tu investigación, ya mismo vamos a hablar con Gerardo, en el caso de tu investigación, ¿cómo surge? ¿Surge por conducto de una clase? ¿Surge por conducto de la asociación estudiantil en la que ustedes están afiliados? ¿O de algún proyecto en específico en los que los motivan a ustedes a hacer investigación? Pues por lo menos en el caso mío, me interesa mucho la escuela graduada, y básicamente entonces lo que me espera sería una vida de investigación, y ahí sí fue que conocí a mi advisor, a Marcelo Suárez, y pues surgió básicamente de ese deseo por ver qué se hacía en el colegio y en el área de materiales, y básicamente pues así fue como llegué a la investigación. Suárez dirige el Centro de Nanotecnología, que anteriormente aquí también lo hemos tenido. ¿Tú también eres parte de esa iniciativa del Centro de Nanotecnología, o es a través entonces del Materials Advantage que haces este tipo de investigación? Pues sí, a través de Materials Advantage lo que me da a mí es la oportunidad de competir a nivel de pues, ir a TMS, ir a otras competencias, y que me da entonces pues básicamente el dinero y la oportunidad de hacer la investigación aquí en el colegio es CREST. Si no fuese por CREST, entonces nosotros no hubiésemos podido hacer ninguna de las investigaciones que nosotros hacemos. Aquí se desprende que son importantes varios aspectos entonces en la vida universitaria. Uno, estar en una asociación estudiantil, y dos, identificar algún proyecto como por ejemplo el de CREST que pueda ayudarnos a crecer. ¿Cómo todo eso te ha ayudado en tu vida universitaria? Claro, porque una cosa es coger las clases y otra cosa es saber qué pasa en vida real. Cuando uno hace investigación, uno también tiene que ser un poquito más creativo que uno en las clases, en cuestión de no solamente de entender lo que está pasando, sino buscar una forma de cómo hacer la investigación, de cómo uno va a proseguir en su investigación. Uno siempre encuentra, pues el camino no siempre es fácil, uno siempre tiene que estar analizándolo de diferentes perspectivas, y por lo menos haciendo investigación, lo bueno es que uno puede ver eso, uno puede ver cómo yo puedo aplicar entonces lo que yo he aprendido ahora al mundo real y sacar datos reales. Y entonces donde viene la asociación es que una vez en la asociación uno está permitido a comunicar esos resultados que uno lleva trabajando y las investigaciones que uno lleva trabajando durante todo el semestre. En tu caso, Gerardo, ¿estás afiliado a algún proyecto en particular? Pues estoy afiliado a la asociación CETARS, que colabora con CREST, y CETARS es Center for Education and Training in Agriculture and Related Sciences. ¿Y qué herramientas te ofrece el proyecto de CETARS para poder involucrarte en estas diferentes investigaciones? CETARS nos da básicamente los fondos para hacer la investigación. CREST nos da el equipment, y nosotros como parte de CETARS también vamos a escuela a enseñarle a los muchachos talleres de ciencia. Para los amigos y amigas que nos están sintonizando, no le estamos hablando en otro idioma. CREST es el Centro de Nanotecnología de Recinto Universitario de Mayagüez. El proyecto CETARS, como bien nos explicó Gerardo, es un proyecto que une lo que es la agricultura también con la ingeniería. Son proyectos, como les hemos indicado nosotros anteriormente, competitivos, donde los profesores ponen una propuesta en una agencia federal, y la agencia federal da una cantidad de dinero. En caso de estos dos proyectos son cantidades de dinero millonarias, con el fin de que se pueda investigar, y todos estos proyectos pues también tienen un componente de educativo, un componente de outreach, que también pues implica estudiantes preuniversitarios, como obviamente estamos en la universidad, como a nuestros estudiantes universitarios. ¿Les interesa entonces seguir investigando de aquí en adelante, Gerardo? Sí, a mí de un futuro yo veo que estoy en escuela graduada,
posiblemente, si no en la misma categoría que estoy ahora mismo, sería en cerámico. ¿Cuál tú entiendes que es la importancia desde estos años subgraduados comenzar con ese componente de investigación, no dejarlo para la educación graduada? ¿Qué tú entiendes que es la importancia? Mientras más temprano empieces mejor, porque adquieres experiencia, conoces gente, o sea, no te encuentras con sorpresa. En tu caso, Marcos, ¿qué piensas de eso, de integrarte a la investigación desde ahora? Antes de, ya nos has dicho, y también ambos nos han dicho que aspiran a ser estudiantes graduados. Lo bueno es que cuando uno empieza ahora, cuando uno empieza a estudiar en una escuela graduada, pues uno empieza ya con una ventaja, uno ya sabe técnica que uno aprendió a través de esos años que uno estuvo trabajando en investigación cuando uno fue subgraduado, así que en comparación con otros estudiantes, pues si eso está en el resumen también para aplicar, sería una ventaja sobre muchos estudiantes, sería una persona mucho más competitiva y también sería más eficiente porque la universidad tampoco va a ver, tenemos este estudiante nuevo pero no tiene experiencia, tenemos que entonces invertir un poquito de tiempo para saber cómo trabajar en este laboratorio, cosas así. Así que mientras más temprano uno empiece y mientras más rápido entonces uno adquiere esas técnicas, mejor, porque entonces uno puede ser una persona más eficiente en su investigación en el futuro. ¿Qué tipo de técnicas? Porque me has hablado de que uno adquiere unas técnicas. ¿Qué tipo de técnicas se adquiere desde que uno empieza a investigar así tan jovencito como subgraduado? Básicamente las técnicas son, como tal, empezamos, puede ser microscopía, cómo usar microscopio, que cuando está analizando un material, un microscopio, y está usando algún microscopio como el de rastreo, que son microscopios caros, no muchas universidades los tienen, y si tiene la ventaja, el colegio tiene dos, si tiene la ventaja de empezar a utilizar uno, a ver cómo se usa y también a saber qué tú vas a buscar entonces en tu material a través de ese microscopio, pues entonces ya uno va adquiriendo ese conocimiento. Uno empieza, cuando va a usar cualquier otro microscopio o cualquier otro equipo, no tiene que ser un microscopio, ya sea un maquinaria, ya sea para maquinar tus muestras, pues uno, ¿cómo te explico? Uno ya tiene esa experiencia adquirida, así que uno adquiere experiencia en microscopía, en hacer maquinado, en cómo hacer la muestra, en fundir. Y por ahí, dependiendo de las investigaciones, pues son muchas. De referencias, ¿verdad? Sí, en las también. Bases de datos y demás. Sí, eso es importantísimo, sí. Exacto. Y en hacer el afiche, porque pues también requiere confeccionar ese afiche, no es poner ahí 3 o 4 datos, sino que tiene que estar en lo más relevante. Sí. Varias semanas. Varias semanas en hacer el afiche. Sí, hacer como primero un preliminar y después la gente que está en tu investigación, pues lo van arreglando. Al final se lo entregamos al profesor Marcelo Suárez para que dé el sí o el no. Y finalmente entregas al final tú entiendes que es como si fuera tu hijo, porque trabajaste tanto en él para presentarlo. De aquí en adelante, ¿qué ustedes tienen en perspectiva? Ya tienen en su resumen, Marcos nos hablaba de hacer el resumen, ¿verdad?, para la escuela graduada. No se ve nada mal, un primer lugar en una competencia tan importante. ¿Qué tienen en perspectiva de aquí en adelante, Gerardo? De aquí en adelante, prefiero pues graduarme de subgraduado, entrar a una escuela graduada, buscar después de estar en escuela subgraduada, ver si puedo ser profesor y ver si puedo conseguir trabajo en Puerto Rico y ayudar a la isla antes de que irme allá a Estados Unidos o a cualquier otro sitio. ¿Te interesa la docencia? Sí. ¿Cuánto tiempo te queda para graduarte? ¿Ya estás cercano? Un año. Un año. O sea, y en este año me imagino que te vas a enfocar también en diferentes investigaciones, ¿o vas a seguir esta misma investigación que obtuvo en primer lugar? Esta investigación, ahora mismo. Y en tu caso, Marcos, ¿ya estás cercano a graduarte? ¿Cuáles son tus planes? Sí, me falta un año para graduarme y también como Gerardo, quiero seguir escuela graduada, si es posible, quiero hacer un doctorado y ser profesor en el futuro en el área de materiales. Así que me espera más estudiar graduados y también volver a la isla y poder no llevarme todo ese conocimiento hacia afuera, hacia Estados Unidos, sino devolverle el favor a Puerto Rico,
por prepararme. Tal, parece que Suárez ha puesto el granito de arena, ¿verdad? Sí. ¿Tú también te has destacado en otras asociaciones, en otros proyectos? Sí, hace poco estuve en una conferencia de ASME, de American Society of Mechanical Engineers. Ellos tuvieron una conferencia que se llama SPDC, Student Professional Development Conference. Se celebró en Nueva York hace como 2 semanas atrás. Y era una conferencia de proyectos estudiantiles e investigación también, y ahí me pude llevar el segundo lugar por afiche. Y de lo que viene de aquí en adelante, así que me imagino que estaremos aquí nuevamente hablando sobre esos logros. ¿Qué le dirían ya en estos segundos finales a estudiantes que van a entrar a la universidad? ¿Qué consejo le darían? Algunas veces las cosas se ponen difíciles y hay que estudiar bastante y hay que hacer mucho sacrificio, pero no hay ningún sacrificio que no valga la pena. Gerardo. Pues yo puedo decirle a los muchachos nuevos que ya rápido vayan buscando conexiones, investigaciones, donde ustedes puedan entrar y moverse. O sea, si lo más que le pueden decir es no, espera un poquito más. Y de uno no se le cae un canto por eso. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por esos consejos. Así que adelante a los jóvenes que nos ven, ya ven unos modelos en ellos de cosas que pueden alcanzar al estar en el recinto universitario de Mayagüez. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta entrevista. Y gracias a ustedes, amigos, por también estar con nosotros y escuchar los logros del recinto universitario de Mayagüez, que también los puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu, en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter a través de Prensa Room. Será hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.